voy a intentar explicar cómo realizar este ejercicio, ¿vale? Este es un ejercicio donde me están pidiendo que calcule el máximo absoluto. Hay una pequeña dificultad añadida, es que nosotros estamos acostumbrados a calcular el valor absoluto de f de x. Y aquí ni es f ni es x. La función la llama c y la variable independiente la llama t, pero el procedimiento es el mismo, ¿vale? También me pide que si en algún momento el paciente corrió peligro, y me dice que corre peligro si la concentración llega a 1 miligramo por mililitro. Entonces tenemos que ver si en algún momento ha pasado de esa concentración. Que si ha pasado, pues ha corrido peligro. Que no ha pasado, pues no ha corrido peligro. Bueno, entonces nos vamos a poner primero con la función y vamos a calcular el máximo absoluto. Bueno, lo primero que tendríamos que aclarar es dónde tengo que buscar yo el máximo absoluto, porque estamos más acostumbrados a calcular los máximos relativos. Pero ¿dónde busco el máximo absoluto? Si es que existe. Bueno, pues hay varios sitios donde debo buscar. En primero tengo que buscar si la función está definida en un intervalo cerrado, pues tengo que ver qué valor toma en cada uno de los extremos. ¿Vale? Aquí c de t significa, la t es el tiempo, entonces el tiempo no tiene sentido que sea negativo. El tiempo empieza desde 0, en el momento que le administro el medicamento, hasta, en teoría, hasta más infinito. Entonces tendré que ver cuánto vale la función en 0 y tendré que ver cuánto vale la función en más infinito. Bueno, eso de que vale la función en más infinito es calcular el límite cuando la x tiende a más infinito de c de t. Luego, habrá que ver también cuánto vale la función donde se anule la primera derivada, como hacemos siempre para calcular los máximos relativos. O sea, hago la primera derivada, veo dónde se anula, y una vez que veo dónde se anula, pues ahí puede que tenga un máximo o un mínimo. Eso lo hacemos haciendo la segunda derivada. Si me da positiva es un mínimo, si me da negativa es un máximo. O si estudio el crecimiento y decrecimiento, también puedo saber si es un máximo o un mínimo relativo. Bueno, pues me fijo qué valor toma en ese posible máximo relativo que pueda encontrar. Y luego también habría que evaluar cuánto vale la función en los puntos donde no sea continua o no sea derivable. ¿Qué ocurre? Que esta función que tenemos aquí es continua y es derivable porque es un producto de dos funciones continua y derivable siempre, con lo cual este tercer apartado no tenemos que hacerlo. En otro caso, imaginaros que es una función racional y no está otra función no es continua en el 0, pues habrá que ver cuánto vale la función en el 0, tendríamos que tenerlo en cuenta. No es continua cuando la x vale 7, pues habrá que ver cuánto vale la función cuando la x vale 7, ¿vale? Una función, por ejemplo, que fuera definida a trozo y que no fuera continua, pues tendríamos que valorarlo. Bueno, entonces vamos a empezar con los valores que toman el extremo de definición. El primero es sencillo, c de 0, pues vale, sustituimos y sale 0 por 1, 0. Vamos a ver cuánto vale c de más infinito, o sea, cuánto vale el límite de c de t cuando la t tiende a más infinito. Bueno, en este caso, si la t tiende a más infinito, pues t tiende a más infinito y luego e elevado a menos t medio. Si la t tiende a infinito, menos t tiende a menos infinito. Y sabemos que e elevado a menos infinito, eso tiende a 0. Con lo cual eso es una indeterminación. Pero es una indeterminación que así escrita no puedo aplicarle la regla de L'Hopital. Entonces lo que voy a hacer es, como es e elevado a menos t medio, pues voy a pasarlo al denominador y tendrá exponente positivo. Eso ya lo hemos estudiado antes, que lo hacíamos cuando salía este tipo de determinación. Ahora volvemos a tomar límite y vamos a tener que la t tiende a infinito y e elevado a un exponente, t medio tiende a más infinito, e elevado a más infinito también es más infinito. Con lo cual es una determinación infinito entre infinito y a esta sí le podemos aplicar la regla de L'Hopital. Aplicamos la regla de L'Hopital y derivo t y derivo e elevado a t medio. La derivada de t es 1 y ahora la derivada de la exponencial vuelvo a escribir la exponencial por la derivada de t medio. T medio es un medio por t, entonces cuando lo derivo me queda un medio. Así que, siguiendo la regla de la cadena, va a ser e elevado a t medio por un medio. Y ahora volvemos a tomar límite. En el caso del numerador tengo un 1 y en el caso del denominador, cuando la t tiende a más infinito,
pues voy a tener e elevado a más infinito. Y sabemos que e elevado a más infinito es más infinito. Por tanto, al final esto sale 1 partido de infinito. Y eso sabemos que es 0. Por tanto, ya tenemos los primeros casos. Ya sabemos cuánto vale c de 0 y ya sabemos cuánto vale c cuando la t tiende a más infinito. Ya tengo los dos extremos. Vamos a ver cuándo se anula la primera derivada. Bueno, para hacer la derivada usamos la derivada de un producto. Derivo t sería 1 por la exponencial sin derivar. Más, ahora pondría la t sin derivar por la derivada de la exponencial. La derivada de la exponencial es volver a escribir la exponencial por la derivada de menos t medio. O sea, la derivada de menos 1 medio por t. Y eso es menos 1 medio. Vale. Aquí lo que vamos a hacer es sacar factor común e elevado a menos t medio. Y lo vamos a igualar a 0, sabiendo que la exponencial siempre es positiva, con lo cual tiene que ser 0 lo que está dentro del paréntesis. Bueno, ahí simplemente voy a pasar menos 1 medio de t al segundo miembro, y entonces me va a quedar que 1 es 1 medio de t, y el 2 lo voy a pasar multiplicando, con lo cual me va a quedar que la t vale 2. Para ver si ahí alcanza un máximo o un mínimo, vamos a estudiar el signo de c', que es mucho más sencillo que calcular la segunda derivada. He puesto la recta real, pero solo me queda con la parte de 0 a más infinito, porque el tiempo de 0 a más infinito. He puesto el número donde se anula la primera derivada, el 2. Tendría que poner también donde no existe la función, pero la función, su dominio es de 0 a más infinito, o sea, no hay ningún punto más. Voy a coger un punto cualquiera, por ejemplo, entre 0 y 2 cojo el 1, ¿vale? E elevado a lo que sea, ahí no me preocupo, porque eso va a ser positivo. A mí lo que me preocupa, como eso es positivo, qué signo tiene dentro del paréntesis, ese 1 menos 1 medio de t. Si cojo 1, pues va a ser 1 menos 1 medio por 1, o sea, 1 menos 1 medio, eso es un medio positivo. Entonces positivo y lo otro es positivo, la exponencial es positiva, pues c' va a ser positivo. Ahora, de 2 a más infinito, pues puedo coger, por ejemplo, que la t valga 4. Pues dentro del paréntesis voy a tener 1 menos 1 medio por 4. O sea, 1 menos 2. Eso es menos 1, eso es negativo. O sea que dentro del paréntesis es negativo y la exponencial sigue siendo positiva, pero más por menos es menos, ¿vale? Con lo cual ya sacamos que en el primer intervalo va creciendo, mientras que en el segundo intervalo de 2 a más infinito va decreciendo, con lo cual el 2 es un máximo relativo. Bueno, como sabemos que es un máximo relativo, nos interesa saber el valor que alcanza en 2. Vamos a ver cuánto vale c de 2. Cuidadito, no sustituir en c', ahí sabemos que es 0. Vamos a calcular c de 2. Luego habrá que valorar cuánto vale c en los puntos donde la función no sea continua o derivable. Pero en este caso, como siempre es continua y derivable, no tenemos puntos de ese tipo. Pues lo vamos a escribir que no lo hay. Ahí lo tenemos, es continuo y derivable, no tengo que... Entonces, voy a valorar todos los resultados. Tengo que c de 0 era 0. Tengo que cuando tienda a más infinito, el límite es 0. Y tengo un máximo relativo que lo alcanza en 2, que vale 0,73c. Entonces, de todos esos valores, ¿cuál es el más grande? Pues c de 2. Pues vamos a escribir la respuesta. Porque ese ya podemos asegurar que no solo es un máximo relativo, sino que es un máximo absoluto. Y ahí estaría la respuesta. Si hay un máximo absoluto cuando la t vale 2 y el valor alcanzado es c de 2, que vale 0,713. Bueno, el apartado B me dice si ha corrido peligro, y me dice que correr peligro es que alcance una concentración de 1 miligramo por mililitro. Vamos a ver, lo máximo que ha alcanzado es 0,73, por tanto nunca ha llegado a 1, con lo cual la respuesta en el apartado B simplemente hay que escribir que no ha corrido nunca peligro, porque la concentración siempre ha estado debajo de 1, ¿vale? Lo máximo que alcanzó es 0,73. Y de esta manera el apartado B estaría terminado, ¿vale? Si se ha hecho bien el apartado A, el apartado B era muy sencillo. Bueno, este ejercicio es complicado porque estamos más acostumbrados a calcular los máximos
relativo que absoluto, ¿vale? Lo único que lo que hay diferente es que además de buscar los máximos relativos, pues tenéis que evaluar la función en los extremos donde esté definida. Por ejemplo, esta está definida de 0 más infinito, pues calculo c de 0 y el límite cuando tiende más infinito. Si estuviera definida en un intervalo que fuera de el número A al número B, pues tendría que calcular C de A y C de B, además de los máximos relativos. Que además hay algún punto donde la función no es continua o no es derivable, pues calculo la función en esos puntos donde no es continua y no es derivable. Bueno, pues con todos los valores que toma la función, el más grande de todos esos valores será el máximo absoluto. Del mismo modo, el más pequeño de todos esos valores sería el mínimo absoluto. ¿Vale? Bueno, espero que lo hayáis entendido y haya quedado un poquito más claro. Saludos.